Cada día, la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa, fresca unción llenará mi corazón. Dios les bendiga y Dios me los continúe bendiciendo otra vez en su programa Jesús lo llena todo. Y hoy tenemos un tema maravilloso y es sin excusa. ¿Sabe que nosotros como seres humanos siempre nos excusamos para todo? Para todo tenemos una excusa. Pero el día que el Señor nos llame a cuentas no va a haber excusa, porque Él lo sabe todo, Él conoce todo y a Él no se le escapa nada. Por eso este tema, sin excusa. Vamos a la palabra del Señor, como siempre, vamos a la palabra de Dios. Y dice en Hebreos 4:14, vamos a mirar por qué este tema. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Jesús, el gran sumo sacerdote, y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién traspasó los cielos? Nuestro Señor Jesucristo. El mismo que vino y se entregó por nuestros pecados. Él habitó en la tierra, ¿cierto? Como humano, como usted y yo, ¿cierto? Y dice que fue tentado ¿en qué? En todo, pero no pecó. Él no pecó. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir? Que si usted y yo le creemos al Señor, tengamos también que mirar que Él no pecó. Aunque estaba en esta carne, no pecó. Por eso no hay excusa, porque Él también fue tentado, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Aunque Él estaba en la carne, ¿cierto? Él caminó como un ser humano, a Él le dio hambre, frío, ¿cierto? Él se bañaba, todo como un ser humano, pero fue tentado en todo porque vemos que el diablo le tentó y dice que fue tentado en todo, pero sin pecar. Por eso no hay excusa para nosotros, porque si realmente nosotros estamos en el Señor y vivimos una vida que le agrade a Dios, podemos vencer el pecado como el Señor Jesús lo venció. Y dice acá el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué quiere decir? Que el Señor sabe que nosotros somos, que hay debilidades en nosotros, ¿cierto? Porque Él caminó y Él también fue como uno de nosotros, ¿cierto? A Él le dio hambre, Él sintió todo, Él sintió ira, Él sintió de todo y fue tentado en todo, pero Él no pecó porque le quería agradar ¿a quién? Al Padre, y porque Él venía con un propósito de salvarnos a nosotros. Por eso no hay excusa. Es que hoy en día la gente dice, ay, es que como yo soy carne, yo peco porque yo soy carne, es que yo soy débil. Es que el Señor Jesús no pecó porque Él era Dios. Él era Dios, pero Él vino en carne y Él derrotó a Satanás en la carne. Entonces, así como nuestro Señor Jesucristo derrotó a Satanás en la carne, nosotros tenemos que derrotarlo en nuestra carne, no haciendo el pecado. No haciendo lo que Él nos ofrece, porque al ser tentado es que nos está ofreciendo el pecado. Pero si nosotros cedemos a la tentación, pues vamos a pecar. Porque lo que el enemigo ofrece, ¿qué es? Pecar, desobedecer, mentir, robar, fornicar, adulterar, peleas, pleitos, celos, iras, todo eso lo ofreces a Satanás. Pero nosotros tenemos que saber que así como nuestro Señor Jesucristo no pecó, aunque fue tentado en todo en todo, porque fue tentado en todo, como usted y yo somos tentados, pero no accedió a qué, a obedecer a Satanás, sino que hizo la voluntad del Padre. Acuérdese que la palabra de Dios dice que sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y dice acá el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo. Si la palabra de Dios me está diciendo que Jesús fue tentado en todo, es porque Él fue tentado igual que usted y que yo, en todo. Porque Él estuvo aquí en la carne. Y el diablo también le tentó en todo y sacó todas sus armas para tentar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo como usted y yo. Pero Él no pecó.
Y dice acá, en todo según nuestra semejanza, sea que él era ¿qué? Igual que nosotros, en carne vino. Él vino en carne. Y dice, pero sin pecado, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir? Que miren, si usted y yo queremos vencer la tentación y no tener excusa, tenemos que someternos a Dios. Y cuando usted y yo tenemos a nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros, por eso dice la palabra de Dios, sométase a Dios, sométase a Dios. ¿Qué quiere decir someteos? Cumplamos la palabra de Dios y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Dejémonos moldear por el Señor. Dejemos que Dios guíe nuestros pasos y todo. Sométase a Dios, resista al diablo, porque es que mira, eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús vino y ¿qué? Se sometió a Dios, porque Él vino a ¿qué? Vino a hablar de su Padre y hacer que nosotros supiéramos quién es el Padre. Se sometió a Dios porque vino, hizo la voluntad del Padre, lo que el Padre le dijo que hiciera, Él lo hizo. ¿Cierto? Se sometió a Dios y resistió ¿a quién? A Satanás. Y él huyó, no pudo hacer nada, el diablo no pudo hacer nada con el Señor Jesús, porque él se sometió a Dios. Y así nos dice la palabra, sométase a Dios, resista al diablo y él ¿qué? Huirá. Por eso no hay excusa. Y más cuando el Señor nos está hablando aquí en el 15, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que el Señor nos ayuda, no estamos solos. Dios nos ayuda. Cuando usted se somete a Dios y cuando nos sometemos a nuestro Señor Jesucristo y dejamos que nuestro Señor Jesucristo entre en nuestra vida y haga la persona que Él quiere que seamos, nosotros alcanzaremos gracia delante de Dios. Vamos a ir a la palabra aquí en Primera de Pedro 1:13. En Primera de Pedro 1:13, ¿qué nos dice? Y lo vamos a leer hasta el 19. Dice la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué nos decía Pedro? Aquí, Pedrito, el que negó al Señor, que él se dio cuenta que tenía que vivir una vida ¿qué? Santa, una vida que le agradaba a Dios. Y por eso él también decía y predicaba, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Ciñas en los lomos. Como cuando nuestros padres decían, póngase bien ese cinturón y párese bien. Y mire qué es lo que usted está haciendo. Así nos está diciendo, Pedro nos está diciendo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, que dejar que Dios renueve nuestro entendimiento. No que, es que yo no puedo, es que no puedo vivir una vida que le agrade a Dios, porque es que yo soy débil, porque es que somos carne, porque es que es tan difícil. No, mire que si nosotros tenemos la mente del Señor, podemos, porque nuestra mente tiene que ser transformada. Por eso dice, ciñas en los lomos y dice, ciñid los lomos de vuestro entendimiento. Tenemos que entender que si nuestro Señor Jesucristo pudo, nosotros también podemos vivir una vida que le agrade a Dios, una vida santa, una vida que le agrade a Dios. Y dice, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Qué es lo que decía Pablo? Mire, ustedes antes tenían un entendimiento de peccar.
Así como los padres pecaron, los hijos también pecaron. Y tenían una mente, es que si mi papá le gustaba tomar, a mí también. Si le gustaba ser grosero, pues yo también salí igual que mi papá y que mi mamá. No, dice, ciñase en los lomos de vuestro entendimiento, como hijos que obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en nuestra ignorancia. Cuando no conocíamos de la palabra de Dios, estábamos ignorantes. Íbamos, hacíamos el pecado, hacíamos lo que queríamos, ¿cierto? Éramos ignorantes, pero ahora no, porque el Señor nos está hablando. Y siempre el Señor nos habla. Y dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros que santos en toda vuestra manera de vivir. Y les digo una cosa, tenemos que hacer la palabra de Dios en nuestra vida, lo que Dios nos está hablando, porque los tiempos están cerca. Ya no hay tiempo de pecar. Tenemos es que ir y ceñirnos, realmente decir yo puedo, realmente si nuestro Señor Jesucristo pudo, si los apóstoles pudieron estando en la carne, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Cierto? Y dice acá el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Quién dice? ¿Quién dice eso? Nuestro Padre Celestial. Nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y dice el 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir? Que si realmente nosotros decimos que tenemos un Dios vivo, hemos reconocido, tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, hemos leído la palabra, hemos entendido la palabra, tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios mientras estemos en este cuerpo, en esta vida. Mientras estemos aquí, tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios. Si nosotros invocamos al Señor Jesús, tenemos que vivir una vida que ser como Él, como nuestro Padre, santos, porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá a quién, a Dios. Y es la verdad, porque es que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Por eso nadie puede ir allá de cualquier manera. Tenemos que aquí vivir una vida santa, una vida que le agrade a Dios. Y santo quiere decir apartado para Dios. No podemos vivir contaminándonos de todo lo que nos ofrece el mundo, porque el mundo ofrece pecado, ofrece cosas terribles, pero nosotros no podemos porque somos apartados. ¿Para quién? Para el Señor. Y dice el 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. ¿Qué quiere decir? Que éramos pecadores, pero ya el Señor Jesús nos ha limpiado de nuestros pecados. Y por eso tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios. Y dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Muchos excusan que no pueden vivir una vida que le agrade a Dios, que es tan duro cumplir la palabra de Dios. Y por eso dicen, no, yo sé que mi Señor tiene misericordia de mí y yo en el último tiempo me arrepiento, y muchos vuelven atrás y vuelven y hacen cosas terribles y aún peores de las que antes hacían. Y dicen, yo me arrepiento, cuando el Señor nos dice, si los apóstoles, si todos los profetas y todos
vivieron una vida después de que conocieron del Señor, pudieron vivir una vida santa, usted y yo, ¿por qué no? Porque nos excusamos. Nos excusamos. A veces sabe por qué y siempre por qué nos excusamos, porque les gusta vivir una vida mediocre, una vida en pecado, y creen que en el último momento el Señor los va a perdonar, cuando el Señor nos dio tiempo. ¿Para qué? Para arrepentirnos y arreglar nuestras vidas. Y hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de arreglar nuestra vida y realmente vivir una vida como el Señor quiere que vivamos, no como nosotros queremos, sino como Dios quiere, para ir a una eternidad con Cristo. Y la puerta está abierta todavía, está la puerta abierta de la misericordia y la bondad de Dios para que nosotros realmente seamos salvos. Este es un llamado a que nosotros realmente miremos que no podemos en ese día tener excusa. ¿Ven? Vamos a orar, vamos a darle gracias a mi Padre. Gracias, Padre lindo, por todo. Gracias, Señor, por esta palabra tan linda, tan preciosa. Gracias porque, Señor, tú nos diste, Señor, ejemplo de vivir una vida que le agradara al Padre. Y tú nos dices que vivamos una vida que te agrade. Señor, ayúdanos, Padre lindo. Dígale, Señor, abre mi entendimiento. Quiero ser realmente entendido para saber que sí puedo cumplir contigo, Señor. Gracias, con tu ayuda lo puedo hacer. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Que Dios me los continúe bendiciendo grandemente. Cuando el hombre nace, empieza a crecer, sabiendo que un día, así como vino a este mundo, se tiene que ir. Pero antes de irse, trabaja en su futuro, sin descanso, sin darse cuenta, su obra no tiene los cimientos necesarios para llevarlo a la morada con Dios, donde habita Jesús, el gran maestro e ingeniero de lo celestial. Por eso hoy Dios nos invita a edificar nuestra estadía en el reino de los cielos con Jesús y vivir por toda la eternidad. La mejor receta para luchar contra el flagelo de la pobreza en todo el mundo. ¿Quién la tiene? Los de izquierda, los de derecha, los socialistas, los comunistas, los capitalistas. ¿Quién la tiene? Los empresarios, los obreros. Mirá, yo te quiero contar lo que dice el texto sagrado, la receta de lo que San Pablo escribió en la Biblia una vez a los cristianos que estaban en una ciudad que se llamaba Corinto, su segunda carta, capítulo 8, párrafo 14. Pablo dijo así: escucha bien, esta es la receta de la Biblia, que la abundancia de los que tienen mucho supla la escasez de los que tienen poco para que haya, la palabra fantástica, igualdad. Tendríamos que desempolvar el texto sagrado y llevarle más el apunte, ¿no te parece? Si cumplimos esta receta, te aseguro que vamos a ver muchos menos pobres en el mundo.